La realidad es sumamente compleja y para poder abordarla se necesita no solo de muchas personas, sino que estas personas se preparen con el conocimiento adecuado y, digamos, bifurquen y seccionen ese conocimiento en muchísimas disciplinas y saberes que quieran especializarse en diferentes áreas, que busquen comprender esa misma realidad y por lo tanto se permitan de ese modo eh, ir y buscar e indagar adecuadamente en cada una de estas parcelas de la existencia para indagar y preguntar de la manera adecuada qué es exactamente la realidad. Con el tiempo, sin embargo, hay la necesidad no solamente de hacer que estos saberes se distingan y se diferencien y se especialicen, sino que aparecen individuos que ven la necesidad también de recoger, de asimilar, de sintetizar, de integrar y de tener una visión clara, podríamos decir incluso en común, que nos permita tener una idea conjunta de todo lo que se ha aprendido a partir de esa búsqueda diferenciadora del conocimiento. Uno de esos autores, muy importante, que ha tenido una influencia decisiva en el siglo XX, es Kenneth Earl Wilber Jr., más conocido como Ken Wilber, un escritor y filósofo estadounidense, nacido en la ciudad de Oklahoma el 31 de enero de 1949. Un autor que se ha destacado por hacer un trabajo en la llamada teoría integral, con la cual ha buscado sintetizar diferentes disciplinas y enfoques en una visión muchísimo más amplia y completa de la realidad. Ken Wilber ha escrito más de 25 libros y es considerado uno de los pensadores influyentes en el denominado movimiento de la nueva era, del cual él mismo ha sido un tremendo crítico y que por supuesto ha tomado una severa distancia, puesto que él no busca en ningún momento, a pesar de tener un alto interés por la espiritualidad, bajar su rigor científico y su conocimiento. Esa integración que él ha hecho de la psicología, la filosofía, la religión, la espiritualidad, la ciencia, le ha permitido desarrollar un marco de pensamiento integral que busca aplicar una variedad de problemas y situaciones. Él sabe, y lo dice muchísimo en sus obras, que siendo la realidad compleja y multifacética, debe incluirse múltiples perspectivas y niveles de análisis sin que pierdan su intención de integralidad. Su pensamiento para poder lograr alcanzar estas miras pues ha sido influido por grandes pensadores de diferentes lugares del mundo, de diferentes tradiciones de pensamiento. Huston Smith, Nagarjuna, Ramayana Maharshi, Jürgen Habermas, James Hesberg, Teilhard de Chardin, Platón, Hegel, el budismo y también el Vedanta Advaita del hinduismo han sido sin duda alguna de sus bases fundamentales, sus autores preferidos con los cuales él ha abordado muchísimos de sus libros y sus temas. Muchas de sus obras han sido tremendamente populares dentro del ambiente de aquellos que les gusta el tema de la espiritualidad y la ciencia, sobre todo por su capacidad de integrar y de tejer estos dos lenguajes que aparentemente son distintos, pero que dentro de una visión tan interesante como la de Ken Wilber, logran unirse de una manera mucho más amable y tener una conversación, un diálogo muy interesante. Y así, esa teoría integral ha logrado desarrollándola a través de muchísimas obras, de las cuales podemos destacar las siguientes. Por ejemplo, El espectro de la conciencia es su primera obra del año 1977 y es donde ya comienza a plantear su visión general de lo que será la teoría integral, haciendo un énfasis bastante fuerte sobre la idea de la conciencia y sus diferentes estados y niveles. En 1980 aparecería el libro El Proyecto Atman,
donde Wilber combinaría la psicología occidental y la filosofía oriental para presentar a través de estos dos enfoques una visión muchísimo más completa del ser humano. Luego llegaría también en el año 1997 un libro llamado Conciencia sin Fronteras, donde Wilber presenta una teoría integral de la psicología y la espiritualidad para abordar desde ellas los aspectos individuales como los colectivos en los cuales los seres humanos nos movemos. Uno de los libros también muy influyentes que apareció en el año 2000 es el libro Una teoría del todo, donde busca integrar todas las perspectivas de la ciencia, la religión, la filosofía y la psicología para darnos una visión global de la realidad. Luego, en el siguiente año, va a aparecer un texto llamado Breve Historia de todas las cosas, un libro bastante influyente y conocido, donde él precisamente nos da una visión integral de la evolución del universo desde el Big Bang hasta la actualidad. En el 2006 presentaría su obra Sexo, Ecología y Espiritualidad, donde aborda tres de los temas más importantes de nuestra época y que, por supuesto, hasta el día de hoy sigue siendo parte de nuestros temas cotidianos y nuestros intereses, pero los desarrolla desde la necesidad de entender la espiritualidad y su perspectiva integral y cómo, por supuesto, estos tres temas nos mueven a nosotros como seres humanos. En el 2007 presentaría el libro La Visión Integral, donde ya plantea una guía práctica para aplicar toda esta teoría integral que ha desarrollado durante varios años y la presenta para la vida cotidiana. Y en el 2017 nos entregaría su libro Teoría Integral de la Conciencia, una obra en la que presenta de manera crítica y hace una revisión de su propia teoría integral y comienza a profundizar en el desarrollo de la conciencia y su relación con el cosmos. Hay una cosa interesante también de este autor y es que en todos estos libros, y en muchos más por supuesto que aquí no he nombrado, él deja una serie de enseñanzas claves que serían casi que sus herramientas conceptuales con las cuales aborda y entiende la realidad. Por un lado, por supuesto, la importancia de la integración, que para Wilber es importante nunca perderla de vista y que sea prácticamente el derrotero que marca su concepción y su análisis. Otro de los conceptos importantes es la evolución de la conciencia, ya que para Wilber hay una conciencia que evoluciona a lo largo del tiempo y que existen diferentes estados o niveles y cada una incluye un nivel que trasciende al anterior y se caracteriza por una mayor complejidad y capacidad de comprensión de lo real. También es un autor que ha marcado la necesidad y la importancia de la espiritualidad y es quizás quien más ha dado una fundamentación para que esto sea tenido en cuenta como una parte importante de la vida humana y que busca incluirla en la conciencia colectiva e individual como parte de nuestro reservorio, de nuestra herencia colectiva y humana en el mundo. También otro de los conceptos que desarrolla en sus obras es el de ecología profunda. Wilber, hay que recordar, es un gran defensor de la ecología y del cuidado del planeta, y lo que él busca es que haya una conciencia y una relación más armónica y respetuosa con el medio ambiente. Y por supuesto, esto hace parte dentro de su proceso de conocimiento como algo integral que no debe olvidarse y que participa, por supuesto, en el desarrollo del ser humano. También asimismo, por supuesto, estos conceptos, estas ideas de Wilber han tenido un impacto en la idea de la política y la sociedad, puesto que él sostiene que éstas deben abordarse desde una perspectiva teórica de la integralidad, a fin de incluir tanto la dimensión individual como la colectiva. Para Wilber, entonces, la política y la sociedad deben evolucionar hacia una mayor inclusión
y un respeto por la diversidad, que no es otra cosa sino el reconocimiento de la pluralidad de la misma realidad con la que el universo se expresa. Estas ideas, por supuesto, no van solas, no inician desde nada, sino que han sido fundamentadas a partir de algunos conceptos que el mismo Wilber en sus obras ha dejado, conceptos como cuadrante, donde la realidad para él se divide en cuadrantes que incluyen una relación entre lo interno y lo externo, lo individual y lo colectivo, y que terminan siendo una herramienta que le permiten analizar y entender la realidad de una manera más completa. Otro concepto importante es el de línea, puesto que para Wilber la línea hace referencia a diferentes aspectos del desarrollo humano que él va evidenciando a lo largo de los siglos. Uno de ellos, por ejemplo, una de esas líneas sería la inteligencia, otra sería la moralidad, otra la creatividad y la misma espiritualidad. Cada una de esas líneas, por supuesto, presenta su propio desarrollo, su historia, sus niveles, sus intereses, y que básicamente lo que debe hacer todo pensador es poder tener la capacidad de integrar y hacer un tejido entre esas líneas. Un concepto importantísimo que también nos presenta Wilber es el de estado. Con este término, él se refiere a los diferentes estados de conciencia que tienen niveles de profundidad, de sutileza y también de amplitud. Para Wilber, los estados de conciencia pueden ser experimentados por los individuos en diferentes momentos de su vida y también son desarrollados, arraigados, posibilitados, facilitados por la conciencia y la sociedad donde este individuo se encuentra. Otro concepto, por supuesto, parecido al de estado es el de nivel. Es una palabra que Wilber caracteriza como concepto y se refiere a él como precisamente las áreas donde la conciencia puede ir, puede viajar, puede plantear nuevas cosas y sobre todo posicionarse para poder experimentar la realidad de una manera totalmente distinta y darle amplitud a la vida. Un concepto también muy importante y que muchas personas también, por supuesto, siendo que es parte de la obra de él, relacionan mucho con Wilber es el de Olam. Para él, el Olam es una entidad que es simultáneamente un todo y una parte de un todo muchísimo más grande. Los olones pueden ser encontrados en todos los niveles y dimensiones de la realidad y son una herramienta útil para entender la complejidad y la interconexión de esta. También, y no podría olvidarme del concepto de integral. Para Wilber, lo integral se refiere a un enfoque que busca integrar diferentes disciplinas, las diferentes perspectivas, los diferentes análisis a través de una visión muchísimo más compleja de la vida, de la existencia, y que logre, por supuesto, incluir lo individual, lo colectivo, lo interno, lo externo, lo objetivo y lo subjetivo. Como podemos ver, a partir de todo esto que yo he mencionado, Ken Wilber es uno de los autores más interesantes de leer y por lo tanto, por todo lo que he dicho, por todo lo que he hablado en esta miscelánea, es un digno representante del pensamiento humano que busca dar una mirada más amplia y no solamente quedarse en la recolección de datos, sino darle a todos ellos una dinámica y una fluidez. Y por lo tanto es uno de los autores que merece estar aquí en esta miscelánea.